Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Bendiciones a todos. Gracias, hermanito Robert, por la oración. Y seguimos en oración por nuestros hermanos afligidos. Continuamos con el libro de Génesis. Vamos a estar repasando la clase anterior que estuvimos el día de ayer. Estuvimos observando capítulo 9. Vimos específicamente del verso 18 al 28. Entonces vamos a estar refrescando un poco lo que estuvimos estudiando ayer. Dice la palabra de Dios, abre tu Biblia por favor, Génesis capítulo 9, versículo 18 en adelante. Dice, los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Can y Jafé. Can es el padre de Canaán. Entonces sabemos que Noé lo primero que hace al bajar de la barca como algo realmente importante es levantar un altar a Dios, como decía en el momento del capítulo 8. Luego Dios le confirma a través del arco iris en las nubes y varias veces menciona la palabra pacto porque es un pacto que está haciendo nuevamente con Noé y le ha confirmado este arco iris como señal. Y una vez que ellos salieron de la barca, los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. También observaba mi hermano Robert que también Noé está haciendo un papel importante en cuanto a decir profecía, porque ya está ubicando en la escritura que este iba a ser padre de Canaán. Fíjate que ya de una vez, sabiendo Noé que su hijo Cam iba a ser el padre de Canaán. Versículo 19, de estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Sabemos que en el inicio, con Adán y Eva, hubieron dos descendientes principales. En este tema sería Caín y Set. Entonces ahora es el momento de darle paso a la descendencia de Seth y por ellos viene Noé. En el diluvio fue erradicado totalmente la descendencia de Caín, solamente estamos hablando ahora con la descendencia de Seth. Entonces, ahora dice la palabra que de ellos provienen todas las personas de la tierra, de los tres hijos de Noé. Verso 20, después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Hablábamos el día de ayer, eh, cuando el hijo Cam entra a la tienda de su padre, como dice el 22, Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Conversábamos que sabemos que Noé maldice a Canaán, a Cam, por haber visto la desnudez de su padre, y el contexto que hacíamos o la ilustración que se hacía era igualmente con el huerto del Edén, ¿no? Que cómo sabían que estaban desnudos, si no tenían el conocimiento del bien y del mal, si no fue hasta que ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les pregunta, ¿cómo sabes que estás desnudo? En este es un caso de que, porque hablábamos de la vergüenza de la desnudez, porque esa es la respuesta que le da a Dios. Tuve miedo de haberte escuchado y vergüenza, por eso es que me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Dice la palabra. Entonces, sabemos que se le atribuye haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, con este precedente, que es lo que tenemos en el inicio de la palabra, hablábamos de que de esta forma Cam vio la desnudez de su padre y sabemos que esa desnudez causa vergüenza y él vio a su padre en esa condición en vez de taparle como hicieron sus otros dos hermanos que entraron de espalda, como dice la palabra. Entonces, 23, entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre sus hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Eh, Sabemos que nosotros actualmente, e igualmente lo que dice el Nuevo Testamento, sobre todo nosotros debemos de vestirnos
decorosamente. Igualmente eso es un mensaje dado a las mujeres especialmente, pero también tomamos ejemplo nosotros, que nuestro vestido o nuestra forma de taparnos debe ser decorosamente, pero actualmente bajo la gracia, como decía mi hermano, a través de las epístolas de Pablo, estamos revestidos de Cristo, gracias al Señor. Él nos ha revestido. En el tiempo de Noé no tienen ese revestimiento de Cristo, tienen un revestimiento físico donde pueden tapar su cuerpo, pero nosotros hoy tenemos el físico, pero también tenemos uno espiritual muy hermoso y es gracias a la sangre del Señor. Y venimos a ser también templos del Espíritu Santo, algo realmente importante. Hablábamos también de que en el verso 24 dice, cuando Noé despertó del estupor, o sea, de la borrachera o de la embriaguez, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam, y que maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Versículo 27, que Dios extienda el territorio de Jafet y que Jafet comparta la prosperidad de Sem y que sea Canaán su siervo. Entonces Noé está diciendo una maldición. Hay un contraste totalmente. Si ves conmigo capítulo 9, verso 1, Dios bendice a Noé y a sus hijos, y ahora capítulo 9, verso 27, verso 26, hay un conflicto ahora. El padre está maldiciendo a su propio hijo por haberle visto la desnudez. Hablábamos y conversábamos, creo que mi hermano Fidel también comentaba, de quién pecó, que por qué sí, por qué Noé, si estaba borracho, no había pecado, o había pecado solamente el hijo que vio su desnudez. Entonces concluíamos que hasta ese entonces solamente había la palabra del pacto que Dios había dicho, no estaba instituida todavía la ley, ni los 600 estatutos que vienen a continuación con Moisés. Pero por lo que se ha dicho hasta el momento, Noé había dicho por palabra de lo que ella había escuchado de Dios. Entonces, verso 28 y terminamos, Noé vivió 350 años más después del gran diluvio y vivió 950 años y después murió. Comentarios, hermanitos, preguntas, Tengo algo que una decir. pregunta. Sí, hermana Alex. Aquí dice que Noé maldijo, maldito sea Canaán, pero Canaán no es Canaán. Can él no maldijo a Can, maldijo a Canaán. Ve el verso 22, hermanita Ali, ve el verso 22. ¿Quién es Cam? El padre de Canaán. Que iba a ser, estaba hablando ya acerca de que iban a ser el padre de esa nación, hablando de Canaán ya como nación. Sí, sí, pero mi pregunta es, él maldijo a la descendencia, pero no, yo lo maldijo a él también, no sé, eso es lo que no entiendo. Porque dice maldito sea Canaán, no dice maldito sea Can. No sé, pregunto. El verso 18, hermanita, dice que los hijos de Noé salieron de la barca con su padre y fueron Sem, Can y Jafet. Y pone entre paréntesis, no sé, yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, Reina Valera, puede que lo diga. Can es el padre de Canaán, o sea, como el padre de la nación de Canaán, refiriéndose a un futuro. Ya Noé lo está viendo como profecía, lo que estábamos conversando el día de ayer. No sé si hermano Roberto o Agustín o alguien tiene otro argumento para responderle a mi hermana Alex. Agustín. Bueno, por lo que yo entiendo lo que dice Alex tiene razón, o sea, porque el que vio la desnudez del padre fue Can, que era uno de los hijos de Noé. Pero la maldición, como dice el versículo 25,
de parte de Noé hacia su hijo era maldito sea Canaán. O sea, aparentemente él se está refiriendo no solamente a su hijo, no solamente la maldición iba a caer sobre su hijo, sino que esa maldición iba a trascender hacia su generación, a toda su descendencia, que iba a ser toda la nación de Canaán. Y fíjate que cuando Dios le da la tierra prometida al pueblo de Israel, ¿verdad? Le da la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán, ¿quiénes eran los que vivían? Pueblos paganos, pueblos que adoraban ídolos, que eran idólatras. No eran no era el pueblo de Dios. Sí, Por tanto, eso es esa lo que me maldición, pregunto, porque la maldición es para hacer servidumbre, pero la claro, servidumbre va a recaer en la generación venidera, no en Can, no directamente a Can, porque no, no vemos exacto. en la Biblia una servidumbre de Can, no sé si es que la hay más adelante. No, yo creo que no hay ninguna servidumbre de parte de Can como hijo directo de Noé, sino de las descendencias, o sea, lo que iban a ser sus descendientes. Y vemos que es la tierra, la Canaán, lo que es la tierra, lo que es los cananeos, ¿verdad? Que eran los que habitaban en la tierra prometida, que al final el pueblo de Dios hasta luchó con ellos y hasta muchos de ellos murieron combatiendo por su tierra. Y al final la victoria fue de Dios por parte del pueblo de Israel. O sea que la maldición es eso. No solamente fue para el hijo, porque aparentemente el que sufrió las consecuencias de esto fue la descendencia, ni siquiera fue él, aparentemente, según lo que veo aquí. Me hiciste acordar, Agustín, cuando ya le di la palabra a mi hermano Lisbeth, me hiciste acordar de que Dios visita hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Hermanita Lisbeth, por favor. ¿Será también que el pecado de los padres lo heredan los hijos? También se pasa, como usted dice, de generación a generación. Posiblemente eso. Sí, bueno, en Ezequiel hay un texto que sea el pecado del padre no lo hereda el hijo, pero hablando de que, por ejemplo, no porque Adán es pecador o es la muerte de este mundo, yo tengo el pecado original, como dice erradamente los católicos, sino que es cuando Dios dice eso, está hablando a la generación entera, o sea, no está hablando acerca del pecado de mi padre. Si mi papá es asesino, el hijo nace asesino, no tiene nada que ver eso, sino que Dios se aparta de esa familia y sufre consecuencias por causa de esos pecados pasados. Eso es lo que está hablando la palabra. Hermano Robert. Bueno, el siguiente capítulo lo va a explicar bastante bien y nos va a decir por qué. También nos va a decir por qué el 10 y el 11. Porque entonces ya empieza en el capítulo 10 comienzan las generaciones. Ya entendimos bien que son 3 hijos y que la descendencia de Cam, de menos está dicho ahí. Ahora, el descendiente es Canaán, específicamente es una persona, es un ser. Y después de ahí va a engendrar la gente de esa tierra y eso es lo que va a pasar. Si nos adelantamos al capítulo 10, versículo 15, dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ejet, pero ya después ya no habla de personas, habla de ya pueblos que ya conocemos bien, que van a ser los enemigos de Israel, ¿verdad? Porque dice versículo 16, el Jebuseo, el Amorreo, el Jerjeseo, el Ebeo, el Araceo, el Cineo, el Albadeo, el Sinuareo, el Amarteo, ¿verdad? Y después se dispersaron las familias de los cananeos, o sea que eso, los otros no va a dar nombres. O sea, la descendencia de Jafet no es así, y la descendencia de Canaán es así, y después en la segunda parte del capítulo 11, la descendencia de Sem va a ser también por individuos. ¿Ok? Y de la descendencia de Sem es de donde va a venir Abraham, ¿verdad? Siempre vemos una línea de descendencia de todo esto, ¿verdad? Desde el principio hasta que viene Jesucristo. Todo esto es parte de esa situación para que entendamos eso, ¿verdad? Entonces, una vez que sabemos que bendice Jehová a Sem,
Pero a Canaán, específico, no el pueblo, sino el individuo, el hijo, Canaán, va a ser su siervo. Lo dice ahí en esa forma, ¿verdad? Entonces, hay cierta preeminencia para Sem y Jafet, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Bueno. Vamos a seguir entonces con Génesis. Vamos a leer el capítulo 10. Vamos a leer primero rápidamente, ¿verdad? El capítulo 10, versículo 1 hasta el 14. Leo. Vamos a ver la descendencia de Jafet. Estas son la generación, los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Meset y Tira. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Atar, Siquitín y Dodanín. Y de esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia, en sus naciones. Los hijos de Can, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sacta, Rama y Zacteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Akkad y Calné en la tierra de Simnar. Y de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludín, a Anamín, a Leabín y a Nactuín, a Patrucín, a Casluín, y de donde salieron los filisteos, y a Cactorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Abeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, Semareo y al Amateo, y después se dispersaron los cananeos, se dispersaron la familia de los cananeos. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta el 14, ya se pasó. Ah, ya me pasé. Pero no, está bien, siga leyendo de una vez. Vamos a terminar Vamos a hasta el terminar 32. aquí. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar, hasta Gaza y en dirección a Sodoma, Gomorra, Admá y Seboín, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por su familia, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. También le nacieron hijos de Sem, padre de todos los hijos de Ber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arfaat, Lut y Arán. Y los hijos de Arán, Uz, Ul, Geter y más. Y Arfaat engendró a Selah y Selah engendró a Eber. Y Eber nacieron, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno de ellos fue Pelé, porque en su día fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Jotán. Y Jotán engendró a Almodad, Selep, Azar, Mabet y Gera, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobat. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra que habitaron fue desde Mesa en dirección a Cefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por su familia, por su lengua, en sus tierras y en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia en sus naciones, y estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Okay. ¿Qué les salta así, una cosa específica que se ve ahí? Que sea diferente, que sea importante. ¿Qué resalta? ¿Qué hay que resaltar?
A mí me resalta Nidro, que es el que más identifican ahí, que dice que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Ok? ¿Y descendiente de quién era? Ese era hijo de Can. De Cam, Hijo de Cus. hijo de Cus. ¿Ok? ¿Qué destaca sobre él específicamente, además de ser cazador? Según el versículo 9. La versión que tengo aquí dice que llegó a ser proverbial. ¿Ok? Vigoroso. Ajá. Lo muestra delante de Jehová en todo momento. De cazador. ¿Delante de quién? Jehová. De Delante de Jehová. Delante de Jehová. O sea, ¿quién tenía en el frente siempre? a Dios. Jehová. A Dios. A Jehová. A Jehová. O sea, y eso que es descendiente de Cam, ¿verdad? No de Sem ni de Jafet, es descendiente de Cam. ¿Ok? Y después en el versículo 16 vemos que de la descendencia de Canaán, que también es hijo de Cam, vienen los que van a ser los enemigos de Israel. Eso ya lo mencionamos hace un rato. Pero ¿qué vemos en el relato general de todo lo que está pasando? ¿Qué mandamiento en el pacto nuevo que hizo con Noé? ¿Qué mandamiento están cumpliendo estas gentes? Multiplicándose, Se hermanito. fructificaron y llenaron la tierra. Perdón. Fructificarse y llenar la tierra, ¿verdad? Se esparcieron. Están haciendo lo que deben de hacer. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender ahí. Y vemos que lo hacían y siguieron y están haciendo eso. ¿Y qué dice el versículo 32? Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Ok? Entonces la obediencia está ahí. Ahora, ¿hubo o no hubo ayuda de Dios? Porque aquí entra un paréntesis realmente que es el más importante de lo que tenemos que ver acá. Y eso está en el capítulo 11. No creo que haya mucho más que decir sobre la descendencia del linaje que estamos viendo, pero el capítulo 11 sí tiene una situación muy específica que está sucediendo y que tiene que detener, que tiene que cambiar. Vamos a leer el capítulo 11 del 1 al 9. Leo. Vean. La torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ok. Ellos tenían la instrucción de esparcirse y cubrir toda la tierra, pero llegaron a este lugar, a Sinar, y en vez de esparcirse, ¿qué decidieron hacer? No se oye, Fidel. Edificar la ciudad y hacer una torre para llegar a Para llegar al cielo. ¿Esa era la voluntad de Dios? No, no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se esparcieran y cubrieran toda la tierra. No era que se pusieran a hacer una torre que va hasta el cielo. Pero muy hábiles decidieron hacer eso. Y inclusive desarrollaron la ciencia de construcción, ¿verdad? Pero descendió Jehová para ver la ciudad de la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo, me encanta lo que dijo, ¿qué aprendemos en el versículo 6 de cómo ha hecho Dios al hombre? ¿Qué aprendemos en este versículo de cómo ha hecho Dios al ser humano? Las hizo, bueno, aquí en el tema que le hicieron a imagen y semejanza, de esa manera lo hicieron, pero dice el versículo que esta gente está unida y hablan un mismo idioma. Después de esto, nada de lo que lo propongan hacer, les será imposible. O sea que veo que estaban un pueblo unido, en este caso. Estaban muy unidos. Persistente. Dios nos ha hecho de tal manera que lo que nos propongamos hacer, lo vamos a lograr. Sea lo que sea. Nos ha hecho de esa clase de gente. Fíjate que gente que si tenemos un propósito, lo vamos a lograr. Sea lo que sea bueno o malo. Dios hizo a la gente de esa manera. Que si tenemos un proyecto y queremos que sea tremendo, va a funcionar. Cuando doy lecciones de matrimonio, uso este ejemplo de la Torre de Babel. Porque para tener un buen matrimonio, hay que tener el propósito de querer tenerlo. Y si tenemos el propósito unidos de tener un matrimonio fantástico, lo vamos a tener. Lo que pasa es que muchas veces realmente no tenemos el propósito. Queremos que eso todo salga solito, ¿verdad? Y no es así. Si nosotros tenemos entre los dos el propósito de tener un matrimonio fantástico, lo vamos a lograr. Súper especial lo podemos lograr. Necesitamos tener ese propósito. Y la segunda cosa que tenemos que tener es esa unidad. Tenemos que hablar el mismo idioma. Porque lo que destruye el proyecto es que, ¿qué es lo que destruyó el proyecto? El hablar en diferentes lenguas. ¿Qué produjo qué? ¿Falta de qué? Falta de comunicación. De comunicación, fíjate bien. Fíjate bien. Volviendo otra vez al ejemplo del matrimonio. Los matrimonios que fracasan. ¿Cómo está la comunicación entre la pareja? Es pobre o tal vez no se Pobre. entiende, porque cada quien habla como el libro de los 5 lenguajes del amor, cada quien habla un lenguaje diferente. Sí, ni se entera uno de lo que la esposa quiere por el hijo, o por la hija, o por el primo, o por el vecino. Nunca directamente de la esposa o del marido. La comunicación cuando falla, se destruye el propósito. Pero lo que quiero que entendamos es cualquier cosa que nos propongamos hacer, Dios lo ha hecho de tal manera que podemos lograr. Y como equipo, sea el equipo que seamos una familia, seamos una unidad, una pareja o la iglesia, si tenemos el propósito de edificar la iglesia del Señor, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, pero necesitamos comunicación. Fíjese, el antitipo de esto es Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 había gentes de 17 países diferentes, con diferentes lenguas,
¿Y qué pasó? El día de Pentecostés, ¿qué pasó? Ellos hablaron en lenguas del idioma en que estaban las personas, que las lenguas que cada quien estaba ahí. Todos lo Todo el entendieron. mundo, todos entendieron. ¿Y qué se formó? La La iglesia. iglesia. La iglesia, se formó la iglesia, con comunicación. ¿Y cuál es el propósito? La salvación, la vida eterna, ¿verdad? ¿Y cuál es el ladrillo y el cemento y el asfalto, verdad? Es el arrepentimiento, el bautismo, la fe, escuchar la palabra de Dios, la doctrina del Señor, todo en un idioma que todos entendemos. Y se procura la unidad. Cuando no hay unidad, cuando no hay propósito, hay que preguntarse cuál es el propósito, ¿verdad? Yo sé que algunos querían hablar sobre el baile y sobre el largo de los vestidos el día de hoy, ¿verdad? Y ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? El propósito es salvarse, que es lo que necesitamos para salvarnos. Tenemos que tener un solo idioma. ¿Cuál es el idioma que tenemos que tener? No es el español, hermanos. Es la palabra espiritual, es la palabra de Dios. Ese es el idioma que tenemos que tener. Esa es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿Verdad? Entonces, la Torre de Babel es una lección tremenda para nosotros. Una lección tremenda para nosotros. Ahora, fíjese lo que dice la palabra aquí. ¿Verdad? Hallaron una llanura. O sea, viene la situación donde hay una forma fácil de hacer las cosas. ¿Verdad? Como quien dice, estamos haciendo el chiste que Agustín fue a ver un terreno que iba a comprar o la yunta de bueyes. Entonces, ahí está la llanura, salió, te regalaron el terreno. Imagínate, que alguien te diga, mira, ahí en medio de la ciudad de Madrid, ahí te van 1000 metros cuadrados para que hagas tu casa. ¿Verdad? Y ahí está el cemento, ahí está el ladrillo, gratis, hallaron la llanura. En la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, fíjense la comunicación, fíjense el propósito. Vamos, oigan bien cómo se forma un equipo. ¿Qué es lo primero qué es la primera palabra? Vamos. No voy, no es voy, no es sígame. Sino Vamos y hagamos. vamos y hagamos. O sea, hay una diferencia tremenda entre formar un grupo donde uno es el líder y formar un equipo. Porque el equipo tiene el mismo propósito y tiene una misma responsabilidad. Una misma responsabilidad. ¿Verdad? Un buen jefe sabe formar un equipo, es mucho mejor que formar un grupo de esclavos. Ustedes van a hacer lo que yo digo, eso no funciona. Vamos y hagamos, fíjate bien, vamos y hagamos, pero alguien lo dijo, ¿verdad? Así no hagas nada. Lo importante es decir, vamos y hagamos. Exactamente. Hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Fíjense nada más cómo el maligno también facilita todo lo que sea necesario para hacer. ¿Verdad? Yo sé que debía de dar este dinero a la iglesia en ofrenda, pero no, vi una motocicleta muy bonita y estaba en oferta, me daban la mitad de precio, ya con la gasolina y el tanque lleno, ¿verdad? Y me hicieron así, brum, 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 brum. Entonces llego a mi casa y mira, mami, yo te iba a comprar unos pañales para el bebito, pero en vez compré esta motocicleta. ¿Verdad? Qué tremendo, tremendo. Es lo que es. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Fíjate qué ambición tan en aquel tiempo, hermanos. Habitar una torre. Las ruinas de este lugar todavía existen y no me acuerdo cuántos. Es tremendamente grande la base. O sea, estamos hablando de hacer una torre con una base del tamaño de una pirámide, ¿verdad? De cientos de metros cuadrados, de cientos, no me acuerdo ni cuál es la situación, pero le dice, edifiquemos. Fíjate bien cómo es el propósito. Vamos
Ahí están los materiales y lo que vamos a hacer es edificar. Edificar. Pero es edificar algo que Dios no quiere. Este es el camino para llegar al cielo que Dios ha planeado. Ahora, quiero que no nos olvidemos de eso. Esta gente era hijos de Jehová, eran descendencia de Noé. Habían visto el tremendo trabajo, maravilloso, poderoso de Dios. ¿Tú crees que ellos no tenían temor de Dios cuando vieron a toda esa gente y animales morir? Manuel, Alejandro. Sí, hermanito, estoy leyendo aquí, increíble, ¿no? Cómo vamos, hagamos esa ciudad para que no nos dispersemos, Y Dios le está diciendo en el 9, multiplicaos y llenad la tierra, o sea, en contra totalmente de Dios, en contra. En contra. Y todo fácil. Y cuando vemos, ahí se ven dos cosas importantes también en nuestra vida de hoy en día. Que aquí el Señor destruye la edificación, o sea, deja de que sigan edificando, en una parte material, ¿no? Pero el Señor también quiere hoy día que nosotros edifiquemos, llevemos la palabra del Señor y edifiquemos a través del Evangelio, a través de su palabra. Edifiquemos a todo el que necesita escuchar su palabra, al que quiera transformar su vida a través de la palabra de él. Este nuevo pacto ha ayudado mucho, pero ¿qué? Ahí dice, edifiquemos nuestras almas. Yeah. O sea, si fuera el motivo correcto, esto es tremenda elección de cómo hacerlo, de cómo edificar, de cómo tener una sola meta. Pero fíjate, una sola meta. Hacer esa torre para llegar al cielo, ¿verdad? Hacer esa torre para hacer... la iglesia a veces se desbanda por eso. Desbanda porque cada quien tiene el mismo propósito de nada más el domingo en la mañana. Y edificar para llegar al cielo, hermano. La edificación. Pero aparte no tiene de esto, todo. nos lleva ahí. Pero no lo tiene para todo el tiempo, ¿verdad? Si no lo tiene para todo el tiempo, entonces no funciona. Y es lo que tenemos que hablar. Tenían un mismo idioma y quieren llegar al cielo. ¿Qué más querían hacer según el versículo 4? Había una cosa más ahí tremenda. Una ciudad. Pero todavía más que eso. ¿Qué es lo que buscaban? Es un nombre. Por si fuera Hagámonos un nombre. Sí, eso, el egocentrismo, el querer hacerse famosos. Y no tendremos que dispersarnos. No estaban hablando de glorificar a Dios, ¿verdad? ¿A quién se querían glorificar? A ellos mismos, ser famosos de ellos. Ellos mismos, ¿verdad? Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. A veces queremos edificar la iglesia para que esa sea la mejor. Queremos tener el edificio más grande del pueblo. Y decimos eso, hermanos, nosotros aquí somos una bola de pequeñeras aquí reunidos dentro de una sala de un hermano y miramos esos templos enormes, la catedral, ¿verdad? Con toda esa belleza y ese oro y la gente atraída, llena de gente que va de rodillas en procesiones y caminando. Y mira, si tuviéramos todo el dinero del mundo, mira cómo nos seguiríamos. Perdemos el propósito, perdemos la dirección. Queremos hacernos un nombre para nosotros mismos. Queremos hacer nuestra gloria. Y ese es el problema. Empresas gloriosas, muchísimas en todo este mundo, ¿no? Países gloriosos, que se están tratando de hacer un nombre y destrozan y hacen lo que quieran con tal de lograr eso. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, no querían ser esparcidos, querían quedarse ahí, querían formar un grupo tremendamente enorme, un equipo de trabajo, y tenían los métodos específicamente bien hechos porque Dios nos ha hecho así. Dios nos hizo de tal manera que podemos lograr lo que nos proponemos.
Por eso es tan importante establecer metas para la iglesia, para cada uno de nosotros, que sea la misma meta, el mismo lugar, mismo propósito. ¿No? Tener un mismo propósito. Me gusta mucho como dice Filipenses capítulo 2 en la versión de la Biblia de las Américas, porque no lo dice en la de Reina Valera. Pero dice el capítulo 2, versículo 2, de Filipenses, ¿alguien me ayuda? ¿Alguien tiene la versión de las Américas por ahí? Mira lo que dice, hágame el favor de leerlo. Desde el capítulo 2, versículo 2. 1 y 2. Tengo aquí nueva traducción viviente. Déjame ver si te consigo Biblia de las Américas, Roberto. Espera un momentito. Sí, por favor. Aquí tengo la de las Américas. Amén, Ok, Carlita. va. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Viste lo que dice? Dedicados al mismo, ¿qué? Propósito. Amor. Sí, me gusta mucho eso, dedicados al mismo propósito. ¿Verdad? Fíjate que En la esta Reina Valera versión, dice sintiendo una misma cosa. ¿Qué dice nueva, nueva la traducción traducción viviente, viviente? Roberto, dice amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Uy, me encanta. Me encanta lo claro que es. Y si hablamos el mismo idioma, mejor. Mejor todavía. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Ahora, ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Verdad? Dijo, he aquí el pueblo es uno, hay unidad, todos tienen un solo lenguaje, hay comunicación, ¿verdad? Hay singularidad de propósito, hay unidad entre ellos, de esfuerzo, hay comunicación perfecta entre ellos, ¿verdad? Y nos ha hecho tercos. Nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjese qué bello puede ser el matrimonio, qué bello puede ser la familia, qué bello puede ser la iglesia, si somos así. Y si no empezamos en la familia, ¿cómo vamos a llegar a la iglesia a hacerlo? Nunca. Nunca. Tenemos que empezar ahí. Por eso los ancianos y los diáconos tienen que ser maridos de una sola mujer, con hijos obedientes, con hijos creyentes, o sea, gente que tenga un solo propósito, una sola meta, ¿verdad? Y nada los hará desistir. Están tercos de llegar a edificar la iglesia del Señor, que no se echan para atrás, ¿verdad? Por tanto, dice la palabra, no desmayamos antes, ¿verdad? No obstante, aunque este cuerpo se va echando a perder, no obstante, ¿verdad? De eso se trata. Esa energía tremenda de propósito está ahí. Tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora, ¿cómo se destroza eso? Muy fácil, Dios lo sabe hacer perfectamente. Y Satanás también lo sabe, tristemente. Descendamos, pues, confundamos su lengua para que nadie entienda el habla de su compañero. Y hay otra palabra que no quiero que nos perdamos. O sea, trabajamos como equipo. O sea, cuando trabajamos como equipo no son, yo soy el presidente y ustedes son los lacayos. Yo soy el rey. No, no, no. Trabajamos en equipo, somos compañeros. Somos compañeros, camaradas, ¿verdad? Somos hermanos en ese sentido, ¿verdad? Ahora pues descendamos para que ninguno entienda el habla de su compañero. Si no entiendo a mi compañero, no tengo comunicación, no lo puedo hacer. Ya ahí es donde se echa a perder todo. Y cuando perdemos la comunicación es lo más fácil, ¿verdad? Uno de los problemas más grandes de la pandemia ha sido eso para la iglesia.
porque algunos han dejado de venir y no han seguido reuniéndose como lo estamos tratando de hacer. Y se ha perdido la meta a lograr, se ha perdido completamente. Y está sufriendo la iglesia. Por otro lado, nos ha ayudado porque hemos podido sentarnos a estudiar y conocer y animarnos unos a otros por estos medios, y se ha formado una iglesia virtual, quieren llamarlo de esa manera, una congregación virtual con una meta y un propósito, y no dejar destruir la iglesia, sino al contrario, buscar siempre santificarnos en su verdad, ¿verdad? Crecer en su verdad. ¿Okay? Y cuando Dios hizo eso, se volvió a establecer el propósito de Dios, ¿verdad? Cuando Dios destroza. Ahora, la otra cosa que quiero que sepamos y que nos demos cuenta es que Satanás también sabe trabajar igual que Dios, porque Satanás es el que formó este equipo. ¿Entiendes? El enemigo trata de que no solamente nos quedamos desbandados, sino que formemos un equipo para hacer el mal. Vamos a formar la iglesia, ¿verdad? Donde se hacen todas estas cosas que no son las que Dios quiere que se hagan, simple y llanamente. Entonces se forma, es una fuerza, no es, tenemos que entender que es una fuerza, es un poder, y eso lo vemos a nuestro alrededor. ¿Cuántas denominaciones y sectas de diferentes doctrinas hay en el mundo que dicen ser cristianas? Sí, y ahorita está sucediendo algo importante de esta pandemia, es que nos ha ayudado a edificarnos. O sea, ya esto no se veía. Esta comunión que tenemos hoy día no se veía ni aquí en Venezuela, no. Mira, y con ciertos grupos que han tenido, pues, hemos tenido que estudiar, hemos tenido que edificarnos para poder enseñar a la Grey y para poder transmitir el mensaje. Muchos errores dogmáticos, muchos errores de fondo, de forma, y muchas veces hemos tenido esa bendición, pues. Y el propósito de Dios es que por medio de todas las cosas seamos edificados. Ahora, cuando hay el mismo propósito, cuando hay comunicación perfecta, cuando hay las herramientas necesarias para poder mantener esa comunicación, y cuando hay un solo propósito, el éxito está garantizado. Y aquí ni siquiera se mencionó el amor. Si añades a eso el amor, wow, es el mejor cemento que puede haber, el mejor ladrillo, la mejor herramienta que podamos tener para mantener esa unidad, para mantener esa... O sea, fíjate que esto ni siquiera menciona el amor. Este pasaje, ¿verdad? Está hablando simplemente de la forma en que lo están haciendo, pero si nosotros pensamos añadir a esto el amor, así como se ha formado este grupo, y así podemos hacerlo con nuestra propia familia, con nuestra propia pareja, ¿no? De tener un matrimonio súper feliz, simplemente porque nos proponemos hacerlo, ¿verdad? Simplemente porque nos proponemos hacerlo. Roberto, y otra cosa, nos hemos conocido más allá de nuestra frontera, más allá, hemos conocido a muchos hermanos que por otro medio no lo hubiésemos podido conocer. Y en el momento preciso, aliento de vida, oraciones, hemos tenido hermandad, queremos darle un abrazo y nos lo damos aunque sea por aquí. O sea, esto ha servido, el propósito de Dios es grande a nivel nacional, internacional, en todos los medios. Muchas veces ni siquiera no nos vemos aquí, ni siquiera en nuestros países de origen, y nos vemos por medio de estas cámaras, por medio de esta cuestión. El propósito de Dios es grande, y de esparcir el evangelio a toda criatura. Así de sencillo. Ahora, bueno, entonces si miramos esta lección del capítulo 11, para mí es muy importante,
Ahora sí, díganme lo que más les ha hecho, les ha resaltado a ustedes de estos 9 versículos en la aplicación a vuestra vida. Ustedes hablen ahora. Yo ya les solté lo que yo veo de eso. Hermano Agustín. Bueno, a mí lo que más me llama la atención es que recientemente ellos habían tenido un diluvio. No sé cuántos años habrían pasado después del diluvio, cuando ellos querían edificar esta ciudad y esta torre. O sea que ellos tenían la historia reciente de lo que había sucedido. Ellos tenían que tener en memoria, ya sea por sus padres o por sus abuelos, que le habrán contado lo que había pasado con Noé. Como usted comentó hace rato, o sea, ellos tenían que tener temor de Dios. Pero el hombre es muy fácil llevar o dirigirse hacia la desobediencia a Dios. El hombre como que desde que Adán pecó y entró la muerte en el mundo, el hombre se le hace muy fácil desobedecer a Dios, a pesar de ver o conocer y saber lo que había acontecido ya con el mundo reciente de ellos mismos, con lo que había pasado. Entonces para el hombre es muy fácil desobedecer a Dios. Se le hace muy fácil. Lo difícil es obedecer. Por eso la obediencia requiere voluntad de parte de nosotros para obedecer a Dios. No es algo innato en el ser humano. O sea, la obediencia no es algo innato en el ser humano. Por tanto, el hombre necesita esforzarse para obedecer a Dios. Tiene que poner de su parte para hacerlo. Porque para el hombre, como sucede en esta ciudad, esa torre que ellos querían edificar, ellos simplemente ignoraron a Dios y querían hacer su propia voluntad. Eso era lo que ellos querían hacer. Es lo que me resalta bastante en esta historia. Y lo que usted comentó sobre la unidad, hablar un solo idioma, es verdad que tantas veces que leí esta historia de la Torre de Babel, nunca había visto esa parte de esa manera, tener un mismo propósito. Es muy, muy bueno para muchos estudios que se puedan dar ese tema. Gracias, Agustín. Carla. Hermana Carla. Ya, gracias. Me gusta mucho la parte que dice, que el Señor dice, los hombres pueden hacer lo que se propongan, ahora pueden hacer lo que quieran hacer, se van a proponer y podemos verlo, o sea, no es nuestro caso, pero sí en el mundo son súper empoderados todos, puedo hacer lo que yo quiera, yo no necesito de esto, yo puedo solo y todo. Pero en nuestro caso particular, nosotros sabemos que tal vez tengamos el potencial, pero sin la voluntad de Dios, sin el poder de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Entonces me gusta mucho esa parte cuando Dios dice, ok, no lo van a hacer. Y si Él depende, o sea, si Él quiere que nosotros hagamos las cosas, así será. Pero si Él no quiere, aunque nosotros tengamos toda la capacidad de hacerlo, obviamente no lo vamos a hacer. Y es algo que yo ya sabía, pero me gustó verlo aquí de nuevo escrito y recordarlo. Bueno, sí lo recuerdo, pero no sé si me explico, pero es bueno escucharlo de nuevo, es bueno saberlo de nuevo, recordarlo o repetirlo. ¿Qué más? Bueno, a mí me llama la atención que dice aquí, y ya va. Dice, hagámoslo, vamos, hagamos como equipo. Pero Jehová dice también, descendamos y confundamos también como equipo. Bien. Yo también Equipo, perfecto. Sí, Marlene. También podemos ver aquí que Dios aquí confundió los idiomas porque ellos estaban desorientando el propósito que Dios quería en ese momento. Ellos estaban solamente pensando en ellos mismos. Y a la partida contraria fue, como vemos en Hechos 2, que Dios unificó, digamos, el idioma para que todos entendieran, para cumplir el verdadero propósito que Dios quería, que es la iglesia. Es decir, esto fue lo contrario, pues fue el otro lado de la tortilla. De una manera irónica, pero es así. Parece mentira. Dios va a hacer siempre
que se cumple el propósito y el propósito de Dios es para el bien de nosotros. Bien, bien. Cuando viene una pareja con problemas de matrimonio, yo lo primero que les pregunto es, ¿ustedes quieren salvarlo, el matrimonio, o no quieren salvarlo? ¿Qué es lo que ustedes están buscando? Porque a veces es la única razón que vienen, que ya con el problema, es porque quieren tener a alguien que les respalde para terminar de destrozar lo que ya comenzaron a romper. Pero el propósito es importantísimo en mi cabeza, en mi corazón. Más, Edwin, ese es el sabio de aquí de todo el grupo. Optar, hermanos, por la unidad que había en esa gente, ¿no? Tenemos nosotros aplicar para nosotros hoy esa unidad, pero no conforme ellos lo hicieron, sino una unidad conforme a la palabra de Dios. Ellos tenían esa gran ahí unidad, un mismo pensar, un mismo sentir entre todos, tenían el deseo grande de superarse, ¿verdad? Pero tristemente que lo estaban haciendo en contra de la voluntad de Dios. Y esa misma unidad debemos de tener nosotros ahora en cuanto a la iglesia, ¿verdad? El deseo que la iglesia crezca, que la iglesia sea una iglesia con frutos, una iglesia creciendo cada día en conocimiento, ¿verdad? Pero siempre conforme a la voluntad de Dios. Yo en esta lección que estamos leyendo aprendo eso y que es muy importante la unidad para cualquier cosa, ¿verdad? En cualquier cosa que se haga, en cualquier ámbito de la vida, sea laboral o lo que sea, siempre la unidad es un aliciente muy importante para despegar. Entonces, la unidad tenemos que practicarlo siempre, ¿verdad? Esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Juan 17, que estuviésemos unidos. Entonces, la unidad siempre va a ser buena, pero siempre conforme a la voluntad de Dios. Bien, gracias, Edwin. ¿Quién más? Hugo, Nelly, Lisbeth. También es muy importante en lo que estamos viendo la comunicación entre el grupo, el compañerismo. Para poder lograr algo tenemos que estar bien comunicados y el trabajo en conjunto, como dice el hermano, la unidad. O sea, un solo sentir para poder salir adelante en todo lo que uno desea, por ejemplo, en la congregación, cuando uno desea llevar el evangelismo, por ejemplo, a un lugar, a un espacio. Entonces, todos tienen que trabajar en equipo, porque hay muchos hermanos que dicen, yo soy el líder, se hace lo que yo digo. Pero no es eso, si todos nos ponemos de acuerdo en un trabajo, todos estamos adelante, estamos trabajando en una unión, en una comunicación tremendo, y creo que eso es muy importante, hermano mío. Bien, Manujo. Gracias. Nelly. Bueno, yo lo que me impacta es que así como se unieron, tuvieron esa unión todos bien fuerte, pues a Dios le enojó. Tanto que dice en el versículo 9 que los esparció sobre la faz de toda la tierra para que no siguiesen haciendo lo que ellos estaban haciendo. Entonces es lo que a mí más me impacta, de que si no hacemos la voluntad de nuestro Padre en un mismo amor, en un mismo sentir, pero para bien, pues eso le va a enojar siempre. Y no, pues no queremos que nos esparza y nos haga lo que les pasó aquí a este pueblo, que quisieron irse en contra de la voluntad de Dios. Ese nomás es mi comentario.
Sí, es importante eso, porque también vemos que la gracia de Dios está funcionando, porque está evitando que pequen, ¿verdad? Nos está ayudando a no pecar al hacer eso. A veces no entendemos por qué pasan ciertas cosas, pero Dios sabe por qué está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? A lo mejor cuando voy a ver algo de pornografía en la televisión, se va la luz, ¿verdad? Y estoy pensando, a lo mejor Dios hizo eso, ¿no? Para evitar que yo peque. Dios es tremendo, Dios es poderosísimo, tenemos que entender, y está buscando nuestro interés. Él tenía que salvar a una parte de este pueblo para que de ahí, de su descendencia, naciera el Cristo. Porque ya teníamos desde un predeterminado consejo, ¿verdad? De Dios. Un consejo, un plan específico para todos. ¿Algo más? ¿Qué falta? Hugo, Lisbeth. Hermano, sí, bueno, en ante lo que dijo nuestra hermana Alex, cuando Dios dice, pues, hagamos, bajemos, ¿no? Confundamos, ahí se denota, pues, la divinidad de Dios, ¿no? La deidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? No creo que Dios consulte eso a los ángeles. Dios da órdenes a los ángeles. Entonces, es lo que Dios demuestra que acá ahora, ya que Él dio a su único Hijo unigénito acá a este mundo, ¿no? Nosotros también tenemos que estar así bajo esa unidad. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Entonces, tenemos que también trabajar nosotros en unidad mediante nosotros, ¿no? Nosotros no vamos a consultar, pues, a uno que no es de la iglesia, ¿no? A consultarles a ellos, ¿no? Pero sí entre nosotros para trabajar en la obra de Dios, ¿no? Dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, es ahí donde dice, pues, que nosotros debemos trabajar en unidad. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y eso es, o sea, nosotros siempre, a pesar que estamos distanciados, ahorita mismo por este medio, ¿ves? Y prácticamente como usted lo dijo hace poco, ¿no? Un pequeño grupo, pero estamos ahí unidos. Entonces, siempre debemos estar unidos, hermanos, en el amor de Dios, claro. Gracias a cada uno de ustedes por ese sentimiento, ¿no? Ese modo de pensar. ¿Alguien más? Sí, hermano, yo tengo, yo tengo una inquietud, una curiosidad. Dice que Noé maldijo a uno de sus hijos, ¿no? ¿Por qué él lo maldijo si él no era Dios para maldecir? Esa es una. La otra es cuando vieron la torre que querían ellos llegar al cielo, entonces está bien, lo hicieron en unión, todos a una sola idea. Su intención era llegar al cielo, pero Dios, pienso yo, que Dios dijo, ¿por qué ellos van a llegar al cielo? Si su misión es por toda la tierra. Entonces, ahí les confundió la lengua, hablaron diferentes idiomas y ya no se entendieron y dejaron de construir hacia arriba. Digo yo, pregunto, esa forma de que Dios hizo de que les confundió la lengua, ¿tiene algo que ver con el hablar en lenguas, que muchos hablan de eso? Que para mí no tiene sentido, pero dicen que muchos hablan en lenguas. Yo no pienso que hablan en lenguas, tal vez sería porque hablaban en diferentes idiomas en ese momento. Tomaron decir, hablas en lenguas, y es mentira, pues no, la gente no puede hablar en lenguas. Ahí Dios hizo que se dispersaran. Tomaron varios idiomas a través de toda la tierra. ¿Debe ser así o no? Ok, son dos preguntas. Uno, sí. Noé no era Dios, ¿por qué maldijo a su hijo? Noé era un profeta, también es profeta, como Adán es un profeta, como
como Isaac es un profeta, como Abraham es un profeta, o sea, ellos hablan a nombre de Dios. ¿Se acuerda que Jacob bendijo a algunos hijos, a Judá, y maldijo a Rubén, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, y lo están haciendo como mensajeros de Dios, a través de Dios. Los patriarcas, ¿verdad? El mismo David es pues, profeta, porque mire, todos los salmos que escribió son palabras de Dios, ¿verdad? Pero no estaba borracho, porque dice que no deben tomar, o sea, la borrachera es un pecado. No debemos, Claro. Exceso. ¿Por qué no estaba borracho? O Ya cuando lo maldijo, ya estaba sobrio, ¿no? Ya cuando se dio cuenta de lo que había pasado, ¿no? Eso ya después de que se le había dormido, ¿no? Pero tenía David no era ningún santo tampoco, ¿no? Pero Dios de todos modos lo usó, ¿verdad? Y Jonás tampoco era un santo tampoco, y no quería ni siquiera ir a profetizar, y Dios lo mandó a predicar de todos modos. Entonces estamos viendo que Dios puede usar piedras para hablar, ¿verdad? Puede usar burros para hablar, usó una burrita para hablarle a Balaam, ¿verdad? Al profeta Balaam. Entonces, debemos entender eso por ese lado, ¿no? Y el otro lado de la pregunta sobre la dispersión de la Lengua. voluntad de Dios, eso se la va a contestar el hermano Alejandro. Oye, hermano, y hermano. podríamos decir que de aquí viene el origen de los idiomas de diferentes países. ¿Será que viene de aquí? Es correcto. Hermano, yo tengo un punto de vista acá, ¿no? Un punto de vista fuera de lo que estaba hablando la hermana ahorita, hermana Elma. En el propósito de estos hombres, ¿cuál sería? Llegar al cielo. Vea como sea, o sea, ellos salen del diluvio, salen de esto, salen de esa situación, y el propósito de ellos era llegar al cielo. ¿Será que no estaban instruidos para llegar al cielo? No habían tenido una instrucción precisa cómo se llegaba al cielo, porque ya sabía que había un Dios. ¿Okay? Esto me llama la atención ahorita que estoy terminando, vuelvo a leer el versículo. Ellos no estaban instruidos para llegar al cielo, o bien instruidos para llegar al cielo. Sabían que existe un Dios, como lo sabemos todos, muchos aquí ahorita en este mundo. Sabemos que existe un Dios, pero muchos no sabemos el camino de llegar al cielo. Eso también me llama la atención ahorita cuando volvemos a tomar el tema de la Torre de Babel. Muchas veces entonces vemos, por eso que ahí vemos tanta diferencia en muchas doctrinas e iglesias, que no tienen la forma ni saben la forma y manera de realmente llegar al cielo. No sé si lo ven de esta manera, lo que yo quiero explicar ahorita, o la pregunta que quiero ver. O sea, ahí vemos otra forma, o sea, el propósito de ellos que estaban construyendo la Torre de Babel era porque no estaban instruidos de llegar cómo llegar al cielo. No sé si en ese momento lo habían dado. Y hoy día nosotros también, tantas doctrinas que buscan un solo propósito de llegar al cielo. Como el Señor entonces ya tenemos a través de su palabra, tenemos la forma de llegar al cielo, pero también tenemos los pensamientos y la diferencia de interpretación de la forma de llegar al cielo. Eso es una buena... ahí les dejo esto de la palestra. Hermano, la contestación, primero la segunda pregunta que hizo la hermana Elba. Las lenguas en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, eran lenguas que eran idiomas que la gente entendía. Cada quien entendía en su idioma. Eso es las lenguas. O sea, eso es lo que la gente que hablaba en lenguas era gente que
que si usted es alemana, le hablaban en alemán, ¿verdad? Si usted es peruana, hablaban en peruano, en quiché, quichua, diga, ¿verdad? Y así, a cada quien se le habla en su idioma. Eso era el milagro de las lenguas para que todo el mundo entendiera. O sea, la idea era que entendieran la doctrina, lo que está diciendo. Segundo, las divisiones no es por exceso de doctrina, es por falta de la doctrina sana, por falta de conocimiento de la verdadera doctrina. O sea, porque lo que identifica a la iglesia, oigan bien, lo que identifica a la iglesia es su doctrina. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segunda de Juan, versículo 7 en adelante, ¿verdad? Lo mismo, que si alguien viene a ti y no trae la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, ¿verdad? Cuando alguien te pide, yo quiero que me dé usted un libro, ¿cuál es la doctrina de la iglesia de Cristo? No le des, ¿vale? La palabra de Dios, dile, la doctrina es de Cristo, no de la iglesia, de Cristo. Y es a través de sus apóstoles. Entonces esa es la contestación a lo que es la doctrina y la contestación a lo que es hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces, cuando hay divisiones en la iglesia es por falta de doctrina, hermanos, porque no lo conocen. Es decir, al conocerla, entonces eso produce y genera unidad. Lo que pasa es que no la conocen, nos confunden. Nos dicen, no, pues esto quiere decir eso, esto quiere decir aquello, y así, ¿no? Hoy en día lo que más divide la iglesia es lo que se llama el proceso de interpretación. Eso es lo que está dividiendo la iglesia el día de hoy. Es simplemente conocer un idioma. ¿Ok? Ya son las 3:24, hermanitos. Yo por mí, yo no tengo prisa, yo tengo bastante. Tengo todavía unas 2 horas y media antes que me tengo que salir. Bueno, hermano, yo como me he retardado, he entrado tarde por el trabajo. Bueno, en cuanto decía nuestra hermana Elba, ¿por qué ellos llegaron, o sea, por qué ellos querían ir al cielo y como da a entender por qué lo impidieron, ¿no? Lo que pasa es que esa gente querían llegar al cielo, pero de la manera literal, no de la manera espiritual. Es por eso que, como dijo usted, de repente por falta de conocimiento, pues ellos pensaban que de esa manera iban a llegar al cielo. ¿Ves? Entonces, pero no es así, pues. Es por eso que Dios hizo confundirlas, mandó la confusión de lenguas. Nelly. Yo tengo una pregunta, hermanito. No sé si estoy mal o entiendo mal. En el versículo 25 del capítulo 9 dice, maldito sea Canaán, dijo Noé. Y en el versículo 6 del capítulo 10 dice, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Entonces a la vez maldijo Noé a su nieto. ¿O estoy mal? Corríjanme, por favor. Sí, claro. Así es. Profecía. Gracias, hermanito. Bueno, Alejandro, lo dejamos Amén, en sus manos. Amén. Dios les bendiga. ¿Algo más que añadir, hermanitos? ¿Comentarios, preguntas? Bueno, vamos a dar por finalizada la reunión de hoy.